Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Los embajadores de la Unión Europea han acordado en principio este miércoles las medidas sobre los ingresos extraordinarios de los activos congelados de Rusia, que incluyen destinar esas sumas al gobierno de Ucrania para brindarle apoyo militar, bueno, un eufemismo para decir darle armas, ¿no? Y asistencia en las tareas de recuperación. Para hablar sobre este tema, estoy junto al presidente de la consultora ECAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, estupendamente, encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias, el gusto es mío, Adrián. El asunto es que en este contexto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, escribió en su cuenta de X, antigua Twitter, que acoge con satisfacción el acuerdo político de hoy. No podría haber símbolo más fuerte ni mayor uso para ese dinero que hacer de Ucrania y de toda Europa un lugar más seguro para vivir. Los líderes de países occidentales expresaron en reiteradas ocasiones su deseo de confiscar los activos rusos congelados y usarlos, como ya bien sabemos, para las necesidades de Kiev y sus autoridades. La Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Canadá congelaron, como bien sabemos, unos 300.000 millones de dólares, de los cuales 288.000 están en la Unión Europea, de los cuales 210.000 están en Euroclear. Pero bueno, en principio, ¿qué nos comentas, Adrián, de lo que significa y posibles consecuencias de este decomiso, de esta incautación, que indirectamente o directamente es confiscación de activos al ser, digamos, beneficios de los propios activos, valga la redundancia, Adrián? Sí, efectivamente. Si no estuviéramos hablando de una cuestión o de una cuestión económica de la dimensión que esto tiene, ni de un contexto geopolítico tan grave como el actual, pues la verdad es que podría ser una cuestión de broma, ¿no? Es decir, el que de alguna forma se intente argumentar que yo puedo hacerme con los resultados, con los ingresos que generan los activos de otra persona o de otro gobierno, ¿no? Y bueno, ya sabíamos que desde hace meses, desde el momento en que se produjo la confiscación, desde el momento en que se produjo la congelación de activos, ya se empezó a hablar de posibles medidas jurídicas o posibles análisis jurídicos que pudieran permitir justificar destinar esos fondos a unos u otros fines, y que en los últimos meses se está hablando de quizás utilizar una vía argumentar distinta para hacerse robar, en definitiva, no el nominal de los activos congelados, sino la rentabilidad generada por esos activos, lo cual, efectivamente, como tú decías, es exactamente lo mismo. No hay ninguna duda, yo diría que ni desde el análisis económico, ni desde el análisis jurídico, ni desde el análisis de cualquier persona racional en la calle, digamos. Bueno, lo que ocurre es que, digamos, los líderes occidentales nos tienen acostumbrados a utilizar argumentos absurdos para dar los pasos que están dando, y esto tiene dos vertientes, claro. Por un lado, el por qué, y por otro lado, cómo se entiende que se hagan este tipo de barbaridades, ¿no? El cómo se entiende, yo creo que tiene mucha relación, lamentablemente, con lo que está sucediendo con los medios de comunicación en Occidente. Es decir, tenemos, sobre todo desde los años 90, a partir de la caída de la Unión Soviética, al final de la Guerra Fría, se produjo una concentración de medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación fundamentalmente, y luego una privatización de los grandes medios como televisiones, etcétera, que al final dejó en manos de muy pocas manos de grandes corporaciones el conjunto de los medios de comunicación, y esto lógicamente tuvo una consecuencia, un impacto tremendo en la opinión pública, progresivo pero muy rápido en la opinión pública occidental, haciendo de hecho desaparecer las opciones alternativas, ¿no? Entonces se mantienen los conceptos, los términos, las palabras izquierda, derecha o centro, pero al final no hay realmente discrepancias, desaparecen las discrepancias, y al final esto permite a los políticos europeos, a los responsables políticos europeos, hacer y plantear y utilizar argumentos los más absurdos, sabiendo que los medios de comunicación les van a defender, les van a apoyar, y que no van a asaltar inmediatamente como quizás hubieran saltado años antes, no les van a saltar inmediatamente en contra, pues dejándoles en
en ridículo ante, digamos, decisiones tan absurdas o argumentos tan absurdos como este. Eso es de alguna forma lo que explica que se pueden utilizar argumentos tan absurdos como este. El por qué tiene relación, pues yo creo que con la situación de pánico en la que se encuentran, digamos, las grandes corporaciones occidentales, ¿no? Esa élite corporativa que de hecho controla a Europa y Estados Unidos, ¿no? Es una situación de pánico que está relacionada por ese tránsito acelerado de ese mundo unipolar controlado tradicionalmente por Wall Street y la City a un mundo multipolar, y por otro lado porque ellos están previendo que no solo esto, sino que como consecuencia de la derrota de Ucrania frente a Rusia, o vamos a decir en Ucrania, o de la OTAN en Ucrania más que de Ucrania, pues esa victoria de Rusia va a significar seguramente que la influencia ideológica y política de Rusia y del mundo emergente se dispare también en Europa y Estados Unidos, con lo cual estas élites corporativas están viendo no solo que van a perder el control del mundo, sino que también van a terminar perdiendo el control de Occidente, de Europa y Estados Unidos, ¿no? En unos pocos años después, digamos. Entonces, esto es lo que crea una situación de pánico absoluto en estas élites y lo que para ellas hace intolerable aceptar la situación actual de una posible, ya previsible derrota frente a Rusia en Ucrania, y que explica que estén dispuestos absolutamente a todo, ¿no? Lo que sí ocurre es que ante esa situación o esa consideración de inaceptable de esa victoria tampoco saben muy bien qué hacer, y por un lado están dando palos de ciego y por otro lado tanteando, discutiendo entre ellos en qué medida son capaces o no son capaces de enfrentar directamente a Rusia desde un punto de vista militar, y mientras tanto dan este tipo de palos de ciego así agarrándose a lo que pueden para intentar hacer el máximo daño posible, en este caso a Rusia, evidentemente. Manotazo agado, como se dice coloquialmente, ¿verdad, Adrián? Pero bueno, hay gente que sabe la que se puede venir con todo esto, como por ejemplo Valérie Urbain, quien es directora ejecutiva de la empresa depositaria de valores Euroclear, donde se encuentra la mayoría de los activos rusos, como decíamos al principio, ¿no? Unos 210.000 millones de euros se encuentran allí. Se trata de decisiones políticas, dijo, y cuanto más lejos estemos de estas decisiones, mejor, porque implican riesgos para el futuro del negocio y su balance. Es una cuestión de seguridad jurídica, valora la ejecutiva. Una decisión así a favor de la confiscación tendría un impacto muy negativo, no solo en Euroclear, sino también en los mercados financieros en general. Significaría, a su juicio, que ya no se respeta la ley, y si otros clientes se dan cuenta de ello y del riesgo de perder activos, se abre una caja de Pandora. Esto podría llevar a los grandes inversores internacionales a alejarse de Europa, resumió Urbain. Esta sería solo una de las consecuencias, Adrián. Sí, evidentemente sería una consecuencia, digamos, del impacto de una medida de este tipo a nivel mundial. Con independencia, la respuesta de la posible o previsible respuesta o respuestas de Rusia, ¿no? Como directamente afectado. Pero es evidente que si empezamos a aceptar que un país, o en este caso un continente, un área política como Europa, pueda de forma arbitraria, por razones políticas, pues hacerse con activos, robar activos que están a su disposición por una razón o por otra de otros países, pues esto evidentemente, como decíais ahora mismo, pues hace desaparecer radicalmente la seguridad jurídica de todas esas inversiones y depósitos, y puede tener de forma casi inmediata la consecuencia de que todo tipo de países, vamos a hacer la excepción de aquellos países que, como están algunos países, digamos, del entorno de los países en desarrollo, que están en un nivel total de sumisión política a Occidente y que por lo tanto puedan no ver un riesgo a corto o medio plazo, pero el resto de los países, sea porque mantienen diferencias políticas significativas con Occidente o simplemente porque sin tener ese tipo de diferencias piensan que pueden tenerlas en un futuro, o que pueden cambiar las visiones desde Occidente sobre lo que consideran o no políticamente aceptable en otros países, pues todos esos países que se empiecen a plantear ese tipo de dudas, lo que van a hacer es, dentro de lo posible, es evidentemente sacar sus activos de Europa, evidentemente, ¿no? Esto se puede producir además en un periodo muy corto de tiempo. No hace falta recordar cuál es la situación económica de Europa en este momento, que ya era una situación penosa desde hace aproximadamente 15 años. Bueno, lo ha sido en todo el periodo neoliberal de forma creciente en los últimos 40 años aproximadamente, pero en los últimos 15 años es una situación de estancamiento, y en los últimos 2 años, como
consecuencia de las medidas suicidas tomadas por la propia Unión Europea, países concretos como Alemania, etcétera, pues es una economía que ha perdido el acceso a las fuentes de energía barata de Rusia, que además ellos mismos, o nosotros mismos, porque claro, yo soy europeo, ¿no? Pero nosotros mismos estamos tomando medidas para entorpecer las relaciones con otro de los grandes apoyos de la economía europea, como ha sido y sigue siendo China. Pues evidentemente que además de esto podamos perder el acceso o la capacidad no solo de conseguir nuevas inversiones de otros países, sino el que corramos en un alto riesgo de que las inversiones ya existentes se detraigan y se pierdan, se desvíen en cualquier momento hacia otros continentes, pues evidentemente es un paso más dentro de esas estrategias, dentro de esas decisiones suicidas inexplicables, de esos palos de ciego que está dando esa élite occidental, porque ya he dicho, no saben, en este momento no saben muy bien qué hacer, y bueno, pues como no sabemos muy bien qué hacer frente al avance de Rusia por un lado, de los países emergentes en su conjunto por otro, pues dicen, hay que hacer algo, lo que sea, aunque parezca absurdo, pues porque no se nos ocurre otra cosa, ¿no? Y en este caso, pues todo parece indicar que estamos ante una decisión de este tipo. Ya advertía hace un tiempo esta institución, Adrián, que la respuesta de Rusia a la aprobación por parte de la Comisión Europea de los activos congelados del Banco Central del país puede llevar a la quiebra precisamente de Euroclear, que es el principal depositario europeo de valores, como decíamos, ¿no? Y tiene sede en Bélgica. Queremos ayudar a Ucrania, pero también tendremos que asegurarnos de que no se rompa la estabilidad financiera, dijo una fuente de Euroclear. Esto ya lo decían el pasado mes de marzo, ¿no? Según el funcionario, en caso de confiscación ilegal de los activos, Euroclear podría enfrentar numerosas demandas por parte del Banco Central ruso, que a través de tribunales rusos probablemente tomaría los 33.000 millones de euros, unos 36.000 millones de dólares de Euroclear que están en Depósito Nacional de Valores de Moscú. Rusia también podría emprender acciones legales para incautar efectivo de Euroclear en depósitos de valores en Hong Kong y Dubái, según dijo el funcionario, y es probable que haya más demandas de bancos occidentales que perdieron su dinero invertido en Rusia. Ese es el mecanismo mediante el cual Euroclear podría quedar totalmente vacío, básicamente, dijo, señalando que si Euroclear se quedara sin capital, el Banco Central belga tendría que retirarle su licencia, lo que probablemente causaría una crisis financiera global. Esto ya lo anunciaban y esto es lo que puede pasar, Adrián. Sí, bueno, vamos a ver, frente a todo lo que está pasando durante los 2 últimos años, tanto en el ámbito de las sanciones económicas como incluso en el ámbito de provocaciones militares constantes por parte de los países de la OTAN, pues la respuesta de Rusia es una respuesta normalmente prudente y medida. Es una respuesta fría, ¿no?, frente a las provocaciones. Es decir, no suelen ser muchas veces respuestas inmediatas, con lo cual valorarán en cada caso cuáles son los intereses del país a efectos de responder de una forma o de otra, o de que esa posible respuesta no tenga otras repercusiones indirectas, etcétera, pero sí están valorando con la suficiente frialdad, de forma muy analítica, qué tipo de respuesta dar y cómo materializarla, ¿no? Pero evidentemente esto que has comentado es algo muy claro, es decir, ese tipo de respuestas que ya se han producido frente a otras sanciones, Rusia puede actuar en principio sobre los depósitos de entidades financieras globales. Bueno, ya sabemos que JP Morgan ya ha sufrido el primer problema, ¿no? Pero esto puede extenderse al conjunto de entidades financieras y, en caso necesario, a otras inversiones de multinacionales o de empresas grandes o medianas occidentales con activos en Rusia, ¿no? Bueno, esto hay casos en los que es muy fácil y esto es evidente en el caso de las entidades financieras, porque es simplemente, pues igual que está haciendo ahora la Unión Europea, digamos, confiscar dinero, ¿no? Es un poco más complejo en el caso de empresas industriales, pues porque supone en principio cortar relaciones entre, digamos, la matriz occidental y la filial rusa. Entonces esto puede generar problemas operativos, problemas de fabricación en el caso de empresas industriales, depende de qué tipo de actividad sea, y por lo tanto, bueno, pues hay que analizar seguramente caso por caso qué es lo qué medidas se toma, cuál no, cuáles pueden ser las repercusiones indirectas. Pero ya digo, en el ámbito financiero esto se puede hacer sin ningún problema de un día para otro. Y hablando de sanciones y de medidas y de todo esto, Adrián, pasamos a otro tema, pero que está relacionado con todo esto porque tiene que ver también con Occidente, con las medidas que va tomando, y en este caso sería las medidas que toma Estados Unidos respecto a China, no solo a sanciones, sino también a armar a Taiwán
Taiwán estas medidas provocadoras, ¿no? Por un lado, Estados Unidos arma hasta los dientes a Taiwán, pero por otro lado le prohíbe asistir militarmente a Rusia, amenazándolo con sanciones, ¿no? El asunto es que ha hablado la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, dijo que si Pekín llega a invadir la isla de Taiwán y bloquea el mar de la China Meridional al comercio internacional, esto conllevaría consecuencias devastadoras para la economía estadounidense, ¿no? Es una posible consecuencia de lo que está haciendo precisamente el país norteamericano en esa parte del mundo donde Estados Unidos no tiene ni costa ni nada, Adrián. Sí, es curioso que los propios norteamericanos no se están informando de cuáles pueden ser las repercusiones de lo que ellos mismos están haciendo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que el contexto general es el que hemos comentado antes. Están en una situación de pánico, no saben muy bien qué hacer frente a esta situación y entonces están dando ese tipo de palos de ciego en distintas direcciones con respuestas no muy bien pensadas, bueno, asumiendo riesgos muy altos, pero con esa sensación por parte de estas élites de que tienen que hacer algo ante la situación, tienen que hacer algo. Claro, lo que está sucediendo en la relación con China es realmente llamativo, ¿no? Tenemos estas actuaciones de Estados Unidos con respecto a China y tenemos, claro, intentando sobre todo romper esa interrelación, esa alianza informal, digamos, entre China y Rusia, algo que desde un punto de vista de análisis geopolítico cualquiera les diría que es absolutamente imposible. Es decir, no se tiene esa alianza, de hecho, entre China y Rusia. Yo creo que está claro que no es una cuestión de que se lleven más o menos bien o de que tengan, digamos, determinados intereses comunes muy concretos. Es decir, China sabe que si Occidente acaba por vencer a Rusia, enseguida van a ir a por ellos, y Rusia sabe exactamente igual, que si empieza a mirar hacia otro lado ante un posible ataque o intento de neutralización de China por parte de Occidente, después de China los siguientes van a ser Rusia, con lo cual yo creo que es una alianza, de hecho ya digo, absolutamente inquebrantable, ¿no? Pero es de destacar también lo que ha sucedido en este sentido con China en la visita del presidente Xi Jinping a Europa, porque ha sido algo tremendamente llamativo. Por un lado, bueno, las reuniones en Francia, esa reunión con el presidente Emmanuel Macron y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una reunión a la que, por cierto, el líder alemán no quiso asistir para no implicarse en ese tipo de estrategias de enfrentamiento con China, y en esa reunión, pues con todo el descaro, pues plantearon por un lado, pues bueno, determinadas reivindicaciones en el ámbito de las relaciones comerciales y por otro lado estas reivindicaciones que está reclamo que está haciendo también Estados Unidos de que China deje de apoyar geopolíticamente a Rusia, y de forma tácita relacionando los dos conceptos, intentando presionar a China en el sentido de que, bueno, pues vuestras relaciones económicas con Europa, que son muy importantes para Europa, pero también son muy importantes para China, pues pueden quedar cuestionadas con un pretexto, con otro pretexto, si no rompéis ese vínculo geopolítico con Rusia. Claro, esto es algo absolutamente disparatado y que China tiene muy claro que en ningún caso va a aceptar. Vamos a ver hasta dónde llegan estas amenazas, tanto de Estados Unidos como de Europa, pero también sí es interesante ver cómo ya incluso antes del choque geopolítico de 2022, tanto en Europa como en Estados Unidos se habían empezado este tipo de movimientos de carácter proteccionista frente a China, lo cual es un clarísimo síntoma de debilidad, porque si nos fijamos en lo que es contexto histórico en el que se han desenvuelto las relaciones comerciales en los últimos 200 años, vemos cómo son siempre los países fuertes los que defienden el libre comercio internacional y son los países débiles los que intentan defenderse de los grandes, pues cuestionando ese libre comercio internacional con barreras proteccionistas, etcétera, ¿no? Entonces, Europa y Estados Unidos, que han sido los grandes líderes del comercio internacional cuando han controlado el mundo sin problemas, ahora todas las teorías del libre comercio internacional las meten de un día para otro en el cajón y empiezan a buscar pretextos para defenderse de los productos y los servicios chinos, que son cada vez mejores y cada vez con una mejor relación calidad-precio frente a lo suyo. Entonces, bueno, dentro de esos pretextos, ahora pues cada 2-3 meses buscan algo parecido a un argumento técnico nuevo. En este caso están aludiendo a que han utilizado un concepto nuevo que se han sacado un poco de la manga, digamos, ¿no? Uh-huh. Este concepto de que hay sobrecapacidad productiva en China, ¿no? Uh-huh. Dicen, bueno, como
como China exporta mucho, tiene sobrecapacidad productiva, que es un concepto parecido al que utilizó Donald Trump, no solo contra China, sino contra Alemania, ¿no? Diciendo, claro, estos países, todo esto de la globalización, pues ha sido exagerado, estos países producen demasiado y generan problemas a los demás. Bueno, y Biden con el Nord Stream, ¿no? Tienen gas demasiado barato, vamos a hacer para que nos lo compren nosotros más caro, ¿no? Lo solucionamos como sea, ¿no? Ahí está. Pero bueno, es una cuestión que nos plantea el fondo de cómo debería posicionarse Estados Unidos y Europa frente a todo este proceso, ¿no? Es decir, si vemos que estamos perdiendo el liderazgo en el mundo frente a otros países que nos están acercando, nos están dejando atrás, pues claro, el problema no son esos otros países. Si miramos lo que ha sucedido en los últimos 30 o 40 años en Occidente, vemos cómo tenemos problemas estructurales a los que no hemos hecho frente, que hemos dejado en el margen, pues fundamentalmente pues porque hemos dejado que nuestros gobiernos no se dediquen a atender los retos y los problemas de los ciudadanos y de la economía europea y occidental, sino que se han dedicado a defender los intereses privados de determinados grupos corporativos, ¿no? Pues como consecuencia de eso, el planteamiento de futuro puede ser o debería ser, vamos a ver qué hacemos en Europa y qué hacemos en Estados Unidos para que nuestras economías sean más eficientes, para que recuperemos la capacidad de incremento de la productividad que hemos perdido, recuperemos la capacidad de inversión y no, como estamos haciendo en los últimos años, en lugar de eso, en lugar de revisar todas estas cosas que hemos estado haciendo fatal, pues en lugar de eso empezar a plantearnos qué tenemos que hacer para detener el desarrollo de China, qué tenemos que hacer para impedir que China avance tecnológicamente, etcétera, lo cual es una absoluta barbaridad y solo nos puede llevar al desastre a todos. Muchas gracias, Adrián. Muy bien, Javier, gracias a ti y Sputnik, como siempre. En Radio Sputnik, al contado, el cable a tierra de la economía global.